Acá. Bueno, entonces vimos la anterior clase, lo último que vimos fue cómo hacer el cálculo para, encontrar el campo eléctrico para un anillo cargado en un punto que pasara o que estuviera en el eje que pasa por el centro del anillo, ¿no? Y encontramos esta expresión. Lo que ustedes tenían que hacer era revisar cómo utilizar esa expresión para el cálculo de el campo eléctrico para un disco, no para un anillo, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hace es esto. Como dijeron en la anterior clase, ya no tenemos una distribución lineal de carga, sino una distribución superficial de carga. Aquí tenemos la expresión utilizando la densidad superficial de la carga. Entonces sabemos que la diferencial de carga va a ser igual a la densidad superficial de carga por la diferencial de área, ¿no? Si nosotros conocemos cuál es la diferencial de área para un disco, es fácil de conocer, es simplemente el perímetro por el espesor. Entonces teníamos una expresión, o tenemos una expresión simple para nuestra diferencial de carga, ¿no? Que depende del radio. Recuerden, eso es lo que varía en este caso el radio. Una vez que sabemos cómo expresar el elemento de carga, podemos escribir el campo eléctrico para un disco y simplemente integrarlo. Si han revisado esto en detalle, han visto que en el libro básicamente se saltan muy alegremente desde esta expresión a la solución, ¿no? Entonces, obviamente los pasos intermedios los tenían que resolver ustedes. Ante todo, lo que quería que revisaran era que el cálculo de estas cantidades es bastante sencillo, no implica un manejo matemático complicado, ¿no? Pero sí, obviamente, necesitan una cierta destreza en la resolución y en ubicarse, ¿no? en integraciones básicas. Así que, si ustedes han revisado esta parte, ¿okay? Vamos a pasar de el punto, o sea, vamos a hacer esto mismo, pero desde otro punto de vista. Vamos a ver si nos da el tiempo para hacer la integración en detalle, si no, igual, o sea, ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo que en el libro, ¿no? Pasar de esta expresión a esta otra con todos los cálculos necesarios. Ok, hoy día lo que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a calcular dos integrales, o tres, dependiendo del tiempo, pero utilizando la notación vectorial del campo eléctrico. Recuerden, esta que hemos usado, la que usan en el libro, en el Sirse-Mansky, es la notación modular. Utilizan el módulo y asumen ciertas condiciones, por ejemplo, las consecuencias de la simetría del problema se utiliza mucho para la resolución de estas integrales, ¿no? Para simplificar los cálculos. Si ustedes se fijan en el planteamiento como tal de los problemas, todos se basan en la notación modular. Sin embargo, nosotros cuando hicimos la ley de Coulomb, vimos que tenemos dos formas de expresar la fuerza eléctrica. Uno, de forma modular, en la que nosotros, o sea, el análisis que hacemos es como el análisis de dinámica de física 1. Nosotros decimos cómo es el signo de la fuerza, ese tipo de restricciones del problema o de aplicaciones de condiciones en el problema depende de nuestro análisis. Y tenemos otra forma, que es la forma vectorial, en la que es mucho más mecánica la resolución del problema. En ese tipo de notación simplemente trabajamos de forma mecánica, porque todo, si es que nuestros vectores están bien definidos, todo sale de la expresión que nosotros
procesemos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo hacer estos mismos cálculos utilizando nuestra notación vectorial. Para eso nos vamos a ir a la pantalla en blanco. Ok, voy a hacer, ustedes saben que a mí me cuesta hacer estos dibujos bien, pero no me queda mucho otra. La otra opción sería filmarlos, no sé qué les parezca mejor. El anterior semestre, por lo menos los que pasaron clases conmigo, saben que filmaba algunos de los ejercicios, pero no sé qué era mejor. Así que ustedes me van a aconsejar, igual que lo hicieron con lo de la eh, pizarra virtual, lo hacen con algún mensaje. Bueno, vamos a dibujar un sistema coordenado. Ok, este es mi sistema coordenado. Este va a ser el eje. Les voy a dar la notación que normalmente se utiliza en electromagnetismo, ¿de acuerdo? Entonces el plano XY no es precisamente el plano XY que utilizamos en física 1, lo giramos. Nuestro plano XY es este. Este sería el plano YZ. Y este otro es el plano XZ. ¿De acuerdo? Entonces Z es el vector, perdón, el eje vertical en este caso. ¿De acuerdo? Recuerden, nuestros ejes están girados, están rotados. Ok. Vamos a analizar el caso de una línea cargada, ¿de acuerdo? O sea, de un alambre infinito. Que este caso va a ser el cálculo del campo eléctrico, punto P, dado por una línea de carga infinita. En la anterior clase nosotros analizamos una varilla cargada, una varilla de dimensiones fijas. O sea, era una varilla con dimensiones finitas. En este caso vamos a hablar de una varilla, pero o de un alambre que sea infinito. ¿De acuerdo? Bien. Ese alambre va a estar ubicado en el eje Z. Entonces aquí está nuestra línea infinita. ¿De acuerdo? Esto va a ir de menos infinito a más infinito. En esa línea o sobre esa línea tenemos que elegir un pequeño elemento de carga, que es el que nos va a ayudar a analizar el problema. Vamos a ubicar el punto P sobre el eje Y, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro punto P va a estar aquí, sobre la... Ay, perdón. Eso está demasiado grande. Aquí. Ese va a ser nuestro punto P. Ahora sí, elegimos un elemento de carga sobre nuestra línea. Digamos, este elemento de carga. ¿Sí? Eso va a ser TQ. Bien. ¿Recuerdan cómo se expresaba el campo eléctrico en términos de nuestra notación vectorial? El campo eléctrico en forma vectorial, ¿no? Es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 de Q
sobre R. R es la distancia entre el punto en el que estamos calculando el campo y nuestro elemento de carga, más bien al revés, ¿no? Entre el elemento de carga y el punto donde estamos calculando el campo eléctrico. Sería esta. Si nosotros hablamos de cantidades vectoriales, esa era la posición relativa del punto P respecto al elemento de carga. Recuerden que esto sale de la fuerza eléctrica. Entonces, si ustedes recuerdan la notación de la fuerza eléctrica, la notación del campo eléctrico en forma vectorial es exactamente la misma. Okay. Entonces, esa posición relativa nosotros la escribíamos como una posición en términos de los vectores posición del punto P y de la carga del elemento de carga. Si ustedes recuerdan cómo dedujimos esa expresión, si es que nosotros llamamos, voy a utilizar rojo también, llamamos R a nuestro vector posición del punto, a ver, ¿dónde estamos? Del punto donde estamos evaluando el campo eléctrico, y R', hemos llamado R1 y R2 cuando teníamos dos cargas. Ahora vamos a llamar R y R' nuestros vectores, ¿de acuerdo? Entonces solamente es un cambio de nombre, así que no hay mucho problema. Nuestro vector posición relativa entre los dos sería este. ¿Sí? Y si yo me fijo en este diagrama vectorial, lo que yo tengo acá es R menos R'. Ese es mi vector posición relativa, ¿no? Eso significa que acá la distancia la voy a escribir en términos de R y R'. Esto estaba elevado al cubo y teníamos el vector R menos R'. Espero que recuerden esa notación, no hay nada raro, solamente es el mismo vector dividido entre su módulo, que es el vector unitario, ¿no? Ok, entonces obviamente aquí me falta una cosa, ¿no? El símbolo de integración. Ok, listo. Ese es nuestro campo eléctrico. Para que nosotros podamos calcular esto, necesitamos, por un lado, expresar dQ en términos de la densidad de carga, que en este caso es lineal, y por otro lado, tenemos que expresar R y R' como vectores. Hagan eso. Empiecen a escribir esas tres cantidades. Si quieren, vamos a dar algunas posiciones para nuestros puntos. A ver, el punto P, estamos en el espacio, ¿no? Entonces el punto P va a tener coordenadas en X, 0. En Y va a tener una coordenada Y. ¿Okay? Y en Z, 0 también. Entonces esas son las coordenadas de nuestro punto P. Y nuestro elemento de carga va a tener también unas coordenadas, ¿no? Va a estar en X, también está en 0. En Y va a estar a una altura Y. Y en Z también está en 0. Perdón, ¿dónde estamos? Sí, está bien. 0. Esas serían las coordenadas de nuestro punto, los vectores posiciones también, ¿no? Ok, entonces, empecemos. dQ, nuestro elemento de carga.
En términos de la densidad lineal de carga, esto es lambda por dl. dl. Pero dl está en una dirección conocida. Está en la dirección z. Entonces yo podría, en lugar de escribir dl, escribir dz, ¿no? Entonces esta cantidad yo la puedo reemplazar por dz. Entonces vamos a poner como, a ver, pondremos que dl también va a ser dz. Inge, disculpe, sus coordenadas de R' es 00Z. Ay, perdón, sí, tienes razón, Mauricio, gracias. Tienes toda la razón del mundo. 00Z, ¿y de dónde me he sacado yo? Ah, es obvio. Listo, 00Z. Ya. Bien, gracias, Mauricio. Bien, entonces tenemos eso por un lado, ¿no? Este pequeño reemplazo de coordenadas, o sea, puede ser así de directo, o si quieren lo pueden analizar desde otro punto de vista, ¿no? DL va a estar en la dirección de R' y va a tener el valor, pongamos, absoluto del valor de R', pero R', justamente por lo que me dijo Mauricio, es dz, ¿no? Entonces, podemos hacer todo eso o simplemente concluir que es dz. Es exactamente lo mismo. Bien, entonces ya tenemos R, aquí está R, aquí tenemos R'. ¿Cuánto sería R menos R'? R menos R'. Escribiremos, ¿no? Mejor, para que se note de dónde sale. R es 0, y, 0. Esa es una y, por si acaso. Y R' es 0, 0, z. Por lo tanto, R menos R' va a ser igual a 0, y menos z. Así que estamos bien, ¿no? Bien. Ok, entonces ya tenemos R menos R'. Ahora pueden encontrar el módulo de R menos R'. Hasta aquí los cálculos nos conviene utilizarlos como puntos, ¿no? Ok, entonces, ¿cuánto sería el módulo de esto? Perdón, el módulo es en valor absoluto. Pondremos esto bien como un valor absoluto. ¿Ok? ¿Cuánto es? Esto sería y al cuadrado más z cuadrado. Ay, perdón.
a la 1/2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Esto ya lo podemos reemplazar acá. Y nosotros tenemos el vector R menos R'. Entonces hacemos el reemplazo en nuestra ecuación. Y tendríamos... solamente porque es mucho espacio más que tiempo el escribir la constante, perdón, la constante en términos de la permitividad, voy a poner la constante eléctrica, ¿de acuerdo? Solamente por eso. dq es lambda por dz. Lambda es constante, por lo tanto puedo sacarla del integral y me quedaría la integral de dz sobre y al cuadrado más z al cuadrado a la 3/2 por el vector, que sería 0, y menos z. Bien. Desde esa expresión yo ya puedo concluir algo. ¿Qué cosa? Que en X la tensor de desplazamiento. Que en X la componente del campo eléctrico es 0. Primero, ¿no? Entonces ya sabemos cuál es la componente en X del campo eléctrico. Es 0. En Y, no, hacemos la integral, ¿no? Sería la constante eléctrica por lambda, por la integral de Y de Z sobre esa raíz elevada al cubo. Ok, entonces, a ver, hagan eso. Y es un valor constante o variable. ¿Una constante? Constante. Eso significa que nuestra componente en Y va a ser igual a nuestra constante eléctrica por lambda por Y por la integral de dz sobre Y al cuadrado más Z cuadrado a la 3/2. Ok, bien, entonces ya tenemos por ahí una expresión. ¿Cómo se resuelve esa integral? Primero, ¿no? O sea, recuerden que esto va de menos infinito a infinito. Entonces nuestros límites a más infinito, ¿no? Nuestros límites en la integral serían de menos infinito a infinito, y ese es un problema. Tenemos que tener un cambio de variable que nos ayude a integrar eso más fácilmente, ¿no? ¿Cómo hacemos ese cambio de variable? Sabemos que Y es constante. Y el eje Z lo que va a cambiar es justamente el valor de Z, ¿no? Mientras subamos o bajemos a lo largo de la línea cargada, Z va a cambiar de valor. Entonces,
La forma de relacionarlos es mediante este triángulo. Y una de las cantidades que nos puede ayudar es este ángulo, ¿no? Tita. Ese ángulo va a variar. Va a variar entre dos valores. Ahora el ángulo, el valor del ángulo, mientras yo integro hacia arriba o integro hacia abajo, va a variar entre qué valores. 90 grados y menos 90 grados, ¿no? O sea, recuerden que es una línea infinita, entonces este cateto va a ir creciendo, por lo tanto la hipotenusa también va a ir creciendo, y en el infinito esta hipotenusa va a ser paralela a la línea de carga. ¿Para qué ángulo va a ocurrir eso? Cuando tita sea igual a pi medios, ¿no? 90 grados. Lo mismo va a ocurrir hacia abajo. Entonces, si nosotros hacemos el cambio de variable, ¿no? Entre z y el ángulo, vamos a tener ángulos límites. Vamos a integrar entre menos 90 grados, menos pi medios y pi medios. ¿Cómo relacionamos ambos ángulos? O perdón, ambas cantidades. Z y el ángulo. Seno. Seno, ¿nos conviene el seno u otra cantidad? Porque lo que estamos manejando acá es, recuerden, y y z. ¿Qué función trigonométrica nos relaciona y y z? Y el ángulo, ¿no? Tangente. Tangente. Exacto. Entonces usamos la tangente. Entonces tenemos que la tangente de tita va a ser igual a z sobre y. Y ya tenemos una relación. Entonces z va a ser igual a y por la tangente de tita. Listo. Ya sabemos cómo cambiar hacer nuestro cambio de variables. Háganlo. Veamos a qué llegamos en nuestra integral. Ok, entonces desde aquí vamos a hacerlo con azul para que veamos qué es lo que cambia. Tendríamos de z, que va a ser igual a la diferencial de esto. Y es constante, así que tenemos y nada más. Y la derivada de la tangente de tita, que es la secante cuadrado, ¿no? Esa es una secante, por si acaso no parece, pero es una secante. Secante cuadrado de tita, de tita. Esa sería de z. Y reemplazamos los valores que tenemos acá, ¿no? O sea, y al cuadrado más, en lugar de z, reemplazamos y por la tangente de tita. Eso sería y al cuadrado, desde acá. Esto sería y al cuadrado más y al cuadrado
la tangente cuadrada de tita. Eso es lo que tendríamos en el paréntesis de abajo, ¿no? Y esa es una cantidad conocida. O sea, factorizo y al cuadrado y me queda 1 más la tangente cuadrado de tita. Esa es una de las pitagóricas, ¿no? Es igual a ¿qué? 1 más tangente cuadrado de tita. Uno más la tangente cuadrado de tita es igual a Secante cuadrado de tita. secante, exacto, secante cuadrado de tita. Bien, Cristian. Ok, bien, entonces reemplazamos eso acá y vamos a tener y a la 3 por la secante también al cubo de tita, ¿no? Entonces hagan ese paso algebraico y nosotros tendríamos que nuestro campo eléctrico en Y va a ser igual a nuestra constante eléctrica por lambda por Y. Podríamos sacar, pero vamos a sacarlo de la integral después de escribir. Esto sería Y secante cuadrado de tita por de tita sobre Y cubo secante cubo de tita. Listo. Entonces podemos hacer unas cuantas cosas algebraicas ahí. ¿Y qué nos queda? Recuerden, ¿no? Hemos cambiado nuestros límites. Esto va entre menos pi medios a pi medios. ¿Okay? Entonces esto vamos a notar, esto se transforma en menos pi medios, el límite del valor que el ángulo puede tomar es menos pi medios y esto sería más pi medios. El amarillo no se nota mucho, pero creo que lo suficiente, ¿no? Okay. Bien, entonces tenemos esos valores. Esta integral ya es fácil de resolver, ¿no? Entonces tendríamos de tita sobre secante. Eso ya es fácil de resolver. Ok. Hagan el cálculo y me dicen cuánto les sale.
Ok, bien. Entonces, tienen que llegar a una expresión como esta. La componente en Y es igual a 2 veces lambda sobre 4pi epsilon 0. Fíjense que estoy reemplazando de nuevo nuestra constante eléctrica, ¿no? Por Y. Eso es lo que deberíamos obtener. Entonces ya han visto, ¿no? Que, o sea, si se fijan, es medio obvio de dónde sale esta expresión. Por otro lado, algo que les voy a dejar para que ustedes hagan solitos en casa es la componente en Z. Entonces, ¿cuánto es la componente en Z del campo eléctrico? Ok, bien. Entonces, ya que hemos visto cuál es la filosofía de la resolución de estos cálculos mediante esta notación, ahora podemos hacer uno de los que hemos visto la anterior clase. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer el cálculo del campo eléctrico en un punto P generado por una línea de carga en un anillo, ¿sí? Por un anillo de carga. Así que vamos a volver a dibujar absolutamente todo. Ok. Empecemos. Nuevamente voy a hacer mi sistema de referencia. Ese va a volver a ser mi eje Z. Este mi eje Y. Y este mi eje X. Ok, bien. Vamos a dibujar un aro. Vamos a tener un aro. Pongamos nuestro aro de otro color. Okay. Nuestro aro está en el plano XY, ¿no? Entonces este es nuestro eje Z.
vuelvo a olvidarme de mi notación y vuelvo a utilizar la Y en el eje Z, me vuelven a avisar, por favor. Ok. Ustedes ubiquen, el punto P debe estar sobre, ahora nuestro punto P debe estar sobre el eje Z. ¿Sí? Entonces ese es nuestro punto P. Ahora, ustedes ubiquen cuáles son los vectores R y R' en este caso. Nuestro elemento de carga aquí, digamos, que ese sea nuestro elemento de carga sobre el anillo. Ya hemos hecho esto la anterior clase, solamente es para que vean la diferencia entre una y otra resolución, ¿no? Ok, bien, ustedes por favor escriban R y R'. Si nosotros tenemos como elemento de carga esta pequeña porción, ¿cuál es la variable en este caso? Es la misma que hemos visto en la anterior clase, ¿no? ¿Qué variaba? A ver, demos algunos valores más. El radio es conocido. La anterior clase, ¿qué letra usamos? Vamos a seguir utilizando A para simbolizar el radio. Entonces, vamos a simbolizarla con A y ¿qué más? ¿Qué otro dato necesitamos? Nada más. Ok. Bien, ubiquen cuáles son los vectores R y R'. R es la posición desde el origen de coordenadas hasta la posición del punto donde calculamos el campo. Entonces R sería este. Recto, ¿no? Entonces esto es R. Y R' es la posición desde el origen de coordenadas hasta nuestro elemento de carga. Sería este. Para las coordenadas de la posición me gusta ese lugar del objeto, pero para R, a ver, vamos a ponerlo un poquito más para acá. Ok, así me gusta más. Ese es R' entonces. Escribimos el valor de R. ¿Cuál es el vector R? Z. Exacto, perfecto. Sería 0, 0, Z. Bien. ¿Y a qué es igual R'? Sería X, Y, 0. Ya, perfecto. Entonces tendríamos una componente en X, tendríamos una componente en Y 0 en Z. Pero tenemos un problema. Ahí tenemos dos variables, X y Y. ¿Podemos escribir X y Y en términos de una sola variable?
estamos en un círculo y los círculos tienen o sea, los objetos ubicados en la periferia del círculo pueden ser descritos por la posición angular de esos objetos, ¿no? Entonces, podríamos escribir X y Y en términos de un ángulo. Ese ángulo, y eso es por eso quería tenerlo un poco más claro y no lo he conseguido. Ese ángulo, por lo general, si se acuerdan de movimiento circular, se mide desde X, y este es X, ¿no? Este es nuestro eje X. Entonces, nuestro ángulo debe medirse desde X hasta nuestro vector. A ese ángulo le vamos a dar un nombre. Digamos que phi. ¿De acuerdo? Puede ser tita también, como ustedes quieran, ¿no? No hay problema con la notación. En términos de tita, ¿cómo sería X y Y? Recuerden que si no se ubican, siempre es posible hacer otro dibujo, ¿no? Entonces tenemos eso. Tenemos nuestro eje, no está muy bien. Este sería nuestro eje X, digamos. Y este sería nuestro eje Y. Recuerden que el radio es un dato, ¿no? Es A. Entonces esto es A. Y nosotros tenemos un vector posición del elemento de carga ahí. Ese es nuestro vector. Entonces acá nosotros tenemos una componente en X y una componente en Y. Este es mi componente en Y y esta es mi componente en X. Y yo sé que este es mi ángulo phi. Ok, ahora sí está más claro, creo. Por lo tanto, mi componente en X, o sea, sí, lo pondremos como tal. X va a ser igual a ¿qué? A coseno de phi. Y Y va a ser A seno de phi. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Eso significa que yo puedo reemplazar esta X con A coseno de phi y esta Y con A seno de phi. Mi vector R', perdón, sería igual a coseno de phi, A seno de phi 0, ¿no? Ese sería mi vector R'. Una vez que sabemos eso, encontramos R menos R'. Ahora sí, esos reemplazos me los dictan, por favor, porque ya han visto que sufro un montón escribiendo, así que solamente voy a escribir los resultados. Menos A coseno de phi, coma, Ajá, menos A seno de phi, ajá, coma Z. perfecto. Seno de phi menos A seno de phi
con eso nosotros podemos encontrar el módulo, ¿no? Bien, vámonos con la carga. ¿A qué sería igual de Q? De Q va a ser lambda por DL. Donde DL es la porción de alambre, ¿no? Esto es DL. Y una porción de ese alambre curvo, de ese anillo, es el arco de nuestra circunferencia. Entonces DL, wow, DL es un pedazo de arco, recuerden eso. ¿Cómo se relaciona el arco con el ángulo? Hay una forma más mecánica de revisar eso, ¿no? O sea, una de las formas es que DL va a ser la variación de R', o sea, DL va a ser igual a DR', porque es la variación en R', DL, ¿no? Okay. Entonces, desde ese punto de vista vamos a llegar exactamente a las mismas conclusiones, pero utilizando la consideración de que eso es una porción de arco también. Y nosotros sabemos que el arco S, eso hace las veces de S, ¿no? De arco. Arco. Ahí dice sarco, pero ustedes saben que es S, arco, ¿no? Ok, entonces sabemos que el arco es igual al radio por el ángulo desplazado, ¿no? Por el ángulo. Eso significa que DL, si es igual a DS, va a ser igual al radio, que es un valor constante para nosotros conocido, por la diferencial del ángulo. Entonces, yo ya tengo a que es igual de L, ¿no? Tengo una relación entre la carga y el ángulo, que es nuestra variable. Lambda A por d phi. Ok. Bien, una vez que tenemos eso, podemos escribir nuestras ecuaciones. O nuestra... No, sí, es una ecuación, ¿no? Pero vamos a reemplazar en la definición del campo eléctrico. Nuestro campo eléctrico va a ser igual a... Creo que voy a seguir escribiendo la constante eléctrica. Es una notación que a mí personalmente no me agrada mucho, pero no me queda mucho otra. Ok, por dq. dq es lambda a por d phi, donde lambda y a son constantes. Por lo tanto, lambda y a pueden salir de la integral. Aquí tengo la integral y tengo d phi. Entre el módulo de R menos R'. ¿Alguien ha calculado ese módulo? Sale una expresión bastante bonita y corta. ¿Cuál es el módulo de R menos R'? Tenemos A coseno al cuadrado más A seno al cuadrado. Eso ya nos dice que más o menos qué va a pasar, ¿no? Más Z cuadrado. Entonces yo factorizo A cuadrado y voy a tener seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1. Por lo tanto, esto
va a salir a al cuadrado más z cuadrado. Por eso les decía, es una expresión bonita. Al 1/2. Ese es nuestro módulo. Por lo tanto, yo tendría acá a al cuadrado más z cuadrado a la 3/2 por mi vector que está dado acá. Por menos a coseno de phi menos a seno de phi más z. Ok. Entonces vamos a tener una componente para x, tenemos una componente para y y tenemos una componente para z. En este punto tenemos dos opciones. Una, resolver las integrales, ¿no? Entonces, si nosotros integramos esto, ustedes van a encontrar un valor para nuestras integrales. Pueden hacerlo, ¿no? Ahorita, sin ninguna dificultad. La otra opción es aprovechar el análisis de simetría también, igual que en el otro caso, cuando utilizábamos el módulo del campo eléctrico nada más. Eso significa, ver, si yo tengo un aporte de este elemento en el eje X y voy a tener un aporte de este elemento de carga también en el eje X, o sea, un elemento diametralmente opuesto, ¿no?, al primero, la suma de los aportes en X y en Y, o sea, en cualquiera de los dos, de las dos componentes en el plano donde está nuestro anillo, lo que van a hacer es aportar las mismas cantidades y por lo tanto se van a anular entre sí, ¿no? Vamos a tener una componente en X positiva y una componente en X negativa y por lo tanto esas dos componentes se van a anular. Y lo mismo ocurre con las componentes en Y. Entonces, para hacerlo más rápido ahorita, solamente para eso, yo puedo decir, ok, yo sé que el aporte desde este elemento va a ser exactamente igual al aporte de este elemento, tanto en X como en Y, y ambos se van a anular. Por lo tanto, campo eléctrico en X y en Y tiene que ser 0. Solamente voy a tener una componente en el eje Z, ¿no? Entonces tendría que solamente tengo una componente en Z. Ustedes, como práctica, no es una mala práctica, verifiquen que eso ocurre mediante integración en casa. Los aportes en los ejes X y Y del campo eléctrico son nulos o se anulan, ¿no?, entre sí. Y la componente del campo eléctrico Z va a ser igual a la constante eléctrica por lambda por A por la integral de Z de phi entre el módulo al cubo al cuadrado más z cuadrado a la 3/2. ¿Cómo es esa integral? ¿Cómo varía nuestro ángulo phi? ¿Entre qué límites vamos a integrar? Entre 0, que sería este límite, y 2pi, ¿no? Entonces nuestra integral es entre, esto debería ponerlo desde acá arriba,
entre 0 y 2pi. Porque en realidad el integral, ¿no? Con los límites es que salen estas componentes 0. 2pi. ¿Ok? Bien, entonces, z es un valor constante, no cambia en el tiempo. A tampoco va a cambiar, entonces lo único que vamos a integrar es de phi, ¿no? Esto sería igual a la constante eléctrica por lambda por A sobre A al cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios por la integral entre 0 y 2pi de d phi. Esa integral es 2pi, ¿no? Por lo tanto, yo tendría 2pi por A, lambda por 2pi por A. Desde aquí yo voy a tener lambda por 2pi por A, donde 2pi por A es el arco, ¿no? De toda la circunferencia. O L, si quieren, podemos ponerlo más bien como L total. Eso va a ser L total, el largo del anillo. Y lambda por L es U. Y si nosotros reemplazamos eso y ustedes comparan los resultados a los que llegamos la anterior clase, tenemos exactamente el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Si nosotros escribimos el campo eléctrico en términos de vectoriales netos como tal, de las posiciones de los objetos, y donde la distancia entre los objetos es la posición relativa entre ellos, entonces la evaluación del cálculo, el cálculo del campo eléctrico es muy simple porque es mecánica, es muy mecánica. Y justamente por eso nos da una ventaja la notación vectorial. Convierte un problema un problema físico en un problema netamente vectorial, ¿no? Netamente matemático. Por lo tanto, es fácil de resolver. Ok, entonces, hasta ahora, ¿alguna duda? ¿Está todo claro en el proceso de resolución de este tipo de cálculos? Inge, ¿le puedo consultar algo? Sí, dime, Mauricio. Cuando acá en esta expresión que dice que el campo eléctrico en X y el campo eléctrico en Y van a ser iguales, ¿no debería ser que su suma es 0? O sea, ¿nos daría un valor o siempre nos daría 0? Nos va a dar 0. Nos da 0. Porque en realidad lo que tú tienes es más o menos esto. A ver, voy a tratar de hacerlo con el amarillo, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes un aporte de este elemento que está sobre X, sobre P, ¿no? Y tienes otro aporte del elemento opuesto que sería está mal dibujado mi disco. Y lo que tú tienes es esto. Esta componente del aporte de este elemento es negativo, está mal como yo lo he puesto. Vamos al revés. Acá, esto sería negativo, o positivo en este caso, perdón, y este sería negativo. Y esos dos aportes se anulan. Y pasa exactamente lo mismo con la componente Y. Eso significa que lo que nosotros, porque recuerden, Y no está en este eje, ¿no? Y está en este plano, aquí. Entonces vamos a tener exactamente la misma situación que con X. Las mismas cantidades en X se anulan. No es que la componente en X se anula con la componente en Y, sino que la componente de uno de los elementos en X se anula con la componente de X del elemento opuesto, diametralmente opuesto, de los dos elementos. Cuando nosotros hacemos la integral a lo largo de todo el anillo, estamos sumando los aportes del lado positivo de X
y los aportes del lado negativo. Y cada uno correspondiente o sea, el que sea opuesto al elemento correspondiente, se va a anular con ese elemento. Y por lo tanto, cada una de estas integrales nos va a dar 0. ¿Está bien? Ok, ya entendí, sí. Ok. Bien, entonces, ese es el proceso, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes, aquí nosotros hemos hecho el análisis de los problemas más simples, de los más elementales en cálculo de campos eléctricos. Ahorita les voy a mostrar unos, a ver, voy a borrar la pantalla por si acaso. Así que si quieren tomar el apunte extra, tomen una captura de pantalla o algo porque se va a borrar enseguida. Listo. Bueno, cuando nosotros queremos calcular campos más complejos, vamos a ver estos, por ejemplo. Acá tengo unos ejemplos resueltos de esto. Este es el ejemplo que hemos hecho, pero no sobre el eje. ¿Sí? Entonces, acá está el procedimiento que hemos visto. Pero, ¿dónde estaba el ejemplo que quería mostrarles? Ese es el del disco, que también... Este es un disco, por si acaso. ¿Ok? Entonces, acá tienen el proceso de análisis para un disco, no el anillo, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a una carga volumétrica, o sea, una carga en una esfera, por ejemplo, entonces las expresiones se van a complicar mucho más. Por aquí no están los cálculos, pero aquí lo que nosotros vamos a tener son 3 componentes que dependen de 2 ángulos. Ustedes ya saben cómo son estas integrales, las han visto en cálculo 1. Entonces, la expresión, la forma de cálculo de campos eléctricos se complica si la forma del cuerpo se complica. Si la forma es sencilla, el cálculo es sencillo. Mientras más se complica la forma, el cálculo también es más complicado. Debido a eso, debido a que hacer estos cálculos, o sea, si yo les tomaría un examen en este momento, con lo que nosotros sabemos, uno de los problemas del examen podría ser este. Calcule la carga, el campo eléctrico generado por una carga volumétrica en una esfera a una distancia 2 veces el radio, por ejemplo. Y lo que ustedes tendrían que hacer con el conocimiento que tienen es integrar. No les quedaría otra. Obviamente vamos a seguir integrando, pero vamos a ver que existen otras formas de enfocar el problema si es que este tiene una simetría, de forma de que los cálculos sean más sencillos. ¿De acuerdo? Entonces, debido a eso, o sea, debido a que puede complicarse mucho más la integración en una figura, déjenme, para no tardar mucho, voy a preparar una diapositiva, yo creo que para el lunes, para mañana no, pero para el lunes sí, una diapositiva que muestre exactamente la integración, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cuáles son los pasos, si es que son más complicados o no que los otros que hemos visto. Pero en sí, o sea, ya de hecho ustedes lo saben, han visto cálculo, ¿no? Entonces son un poco más complicadas. Y en un examen les tomaría bastante tiempo hacer una de estas integraciones. Por ello, se busca una forma más simplificada de cálculo del campo eléctrico. Y la forma que vamos a estudiar ahora de cálculo del campo eléctrico es netamente matemática. ¿Okay? O sea, un matemático es el que propuso esta forma de cálculo. No precisamente un físico matemático, fue Gauss. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, vamos a ver qué elementos necesitamos para poder enfocar este problema desde otro punto de vista. Para ello vamos a introducir una cantidad nueva, la densidad de flujo eléctrico. El flujo eléctrico
está dado básicamente por la cantidad de líneas eléctricas, de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie. El flujo, cuando nosotros hablamos de una cantidad que no podemos ver, no es una cantidad muy fácil de entender. Pero si nosotros pensamos en cantidades que podemos ver y con las que podemos jugar, que podemos manipular, entonces ya esa es una cantidad muy fácil de entender. Cuando hablamos de flujo también, lo primero que se nos viene a la cabeza es fluido, ¿no? Y cuando hablamos de fluido, lo primero en lo que pensamos es en agua. Eso es inevitable. Y es por eso, porque es una cantidad que nosotros manipulamos todos los días de forma cotidiana. El flujo de agua a través de una cañería o de un canal, digamos, un canal de riego, una cañería, alguna región por donde existe agua en movimiento, el flujo es la cantidad de agua que atraviesa una superficie. Si nosotros, les dije por ejemplo lo del canal de riego, porque es un buen ejemplo. Si alguno de ustedes ha visto un canal de riego, o sea, son canales que tienen compuertas, tienen puertas, compuertas, ¿no? Entonces, para que el agua vaya a un terreno o a otro, lo que se hace es cerrar una compuerta y abrir otra compuerta. Entonces, podemos pensar justamente en la compuerta. Si pensamos en la compuerta como una superficie, el flujo es la cantidad de agua que atraviesa esa puerta. Ese es el flujo. Para la electricidad es exactamente lo mismo. Para que nosotros podamos identificar exactamente qué es lo que está atravesando esa superficie, pensamos en las líneas de campo. Ustedes ya han visto que las líneas de campo, cuando nosotros las graficamos, dependen de la intensidad del campo eléctrico. Si la intensidad es alta, entonces vamos a poner muchas líneas de campo. Si el campo eléctrico tiene una intensidad baja, tenemos pocas líneas de campo. Y el flujo depende de esa densidad de líneas de campo. ¿Cuántas líneas de campo tenemos en esa región, atravesando esa región? ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a introducir aquí en realidad dos cantidades. Uno, la densidad del flujo, que está simbolizado por phi, y que es igual a la integral de este nuevo vector, que es la densidad de flujo eléctrico, por el área, por la diferencial de área que atraviesa. Este es un producto escalar entre dos vectores. ¿A qué es igual un producto escalar? ¿Cuál es la definición matemática de un producto escalar? La multiplicación de sus módulos por el coseno del ángulo. Exacto. Eso significa que el resultado de ese producto, lo que se llama producto, ¿no? Porque ese es el resultado. El producto depende del ángulo entre los dos vectores, entre D, que es el flujo eléctrico, y la densidad, perdón, de flujo eléctrico, y ds. ¿Aquí no les parece un poquito raro que exista un vector asociado a un área? ¿El área es un vector o es un escalar? ¿Qué es el área? ¿Qué tipo de cantidad es? ¿Vectorial o escalar? Es escalar. Es escalar. Y aquí nosotros tenemos un producto escalar y eso significa que esas dos cantidades son vectoriales. ¿No les parece un poquito raro? Quizás habría sido mejor que ni siquiera toque el tema, ¿verdad? Porque así no nos complicamos ni ustedes ni yo para tratar de entenderlo. Pero lo que nosotros acá es un vector que está asociado al área. Nosotros sabemos que el área es un escalar, pero este vector que está asociado al área es un vector que siempre es perpendicular al área. Nos dice cómo es el área, cuál es la orientación, pongamos, de nuestro elemento de área.
Y es justamente de esa orientación de la que depende el flujo. O sea, si nosotros tendríamos, en el mismo ejemplo del canal de riego, por ejemplo, todas las compuertas son perpendiculares, ¿no? Pero ¿qué pasa si una de las compuertas no es perpendicular, si está inclinada? Si existe un ángulo entre el agua, la dirección que tiene el agua, del movimiento del agua, y nuestra compuerta, o sea, más o menos algo así. Si nosotros tenemos el agua que se mueve en este sentido y tenemos acá una compuerta vertical, ¿de acuerdo? Esto, no sé, digamos que esa sea una compuerta vertical. Va a atravesar una cierta cantidad de agua por unidad de tiempo, pongamos esta región, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener una cantidad de flujo, o sea, un flujo del agua. Pero si nosotros tenemos una compuerta que está inclinada, algo así, ¿vamos a tener la misma cantidad de flujo a través de esa región o no? ¿Ustedes qué dicen? Va a atravesar la misma cantidad de agua en el mismo tiempo. Digamos que a través de esta compuerta medimos cuánta agua pasa en un segundo. A través de esta otra que está inclinada en un segundo, ¿vamos a tener la misma cantidad o no? No. Y eso depende justamente de la inclinación de nuestra superficie. Ese vector, este vector de S, tiene siempre una inclinación o una dirección, pongamos, perpendicular a la superficie. ¿De acuerdo? Esta es la dirección. Fíjense que estoy poniendo el unitario direccional del vector asociado a la superficie. En este caso, esta es la dirección de nuestro vector unitario direccional S. ¿Ok? Entonces, el flujo va a depender no solamente del número de líneas de campo que tengamos, de la intensidad del campo eléctrico, también va a depender de nuestra inclinación, de la inclinación de nuestra área respecto a a la dirección de la densidad de flujo eléctrico. ¿Ok? Bien, entonces, estas son dos cantidades que intervienen en la cantidad del flujo eléctrico. O sea, a lo que me voy es básicamente esto. El flujo es una cantidad que depende de dos cosas, en realidad de tres cosas. Uno, de la intensidad del campo eléctrico. Dos, del tamaño del área que atraviesa ese campo eléctrico. Entonces aquí es lo que vemos, ¿no? Si recordamos la definición que me dieron hace un rato, sería el módulo de los dos vectores, en este caso sería la densidad del flujo eléctrico, módulo, ¿no? El módulo de nuestro elemento de área. Vamos a ponerlo como área directamente, ¿de acuerdo? Y de la inclinación de ambos. Entonces, estos son los tres elementos de los que depende esta cantidad, el flujo eléctrico. Intensidad del campo eléctrico, tamaño del área que vaya a atravesar nuestro campo eléctrico y de la inclinación entre los dos. De eso depende el flujo eléctrico. ¿Ok? Bien, entonces, si tenemos esa definición como tal, en inicio no vamos a escribir todo en términos de
de la densidad de flujo eléctrico, solamente del campo eléctrico. Pero recuerden este vector D, ¿de acuerdo? Eso es importante para más adelante. Okay, entonces, el flujo va a estar determinado por estas tres cantidades. Y nos vamos a basar en este nuevo elemento, en esta nueva cantidad, en el flujo eléctrico, para poder calcular campos eléctricos en distribuciones, ya sean discretas o continuas, de una forma más simplificada, más fácil. ¿Ok? Bien. Bueno, hablando de la densidad de flujo eléctrico, la simbolizamos por D, depende de la intensidad del campo eléctrico y también de la permeabilidad del medio. En este caso, estamos analizando en el vacío. Pero si es que nosotros analizamos el campo eléctrico dentro de otro material, esta permitividad no va a ser precisamente la del vacío. Tengan eso en cuenta. Se mide en coulombs por metro cuadrado. ¿Okay? Esa es una densidad. Y ustedes saben que la densidad va a medirse en una cantidad dividida entre ya sea el área, el volumen, la longitud, dependiendo de lo que estemos analizando. En este caso, debido a que está relacionado con el flujo eléctrico, nuestra densidad de flujo eléctrico se mide en coulombs por metro cuadrado. Eso también tenganlo en mente. ¿Ok? Bien. Entonces, sabiendo eso, podemos empezar a revisar qué fue lo que hizo Gauss con el flujo de una cantidad que se comporta como el campo eléctrico, no precisamente en el campo eléctrico solamente, ¿no? Pero sí lo aplicó al campo eléctrico. Ok. Nos dice, la ley de Gauss nos dice que el flujo eléctrico total a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga total encerrada por esa superficie. Esta es una ley, así que escríbanla y apréndanla como tal. La ley de Gauss establece que el flujo eléctrico total a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga total encerrada por esa superficie. Se la simboliza como esto. Pero aprendan la definición como tal. Por si acaso, en la mayoría de los libros, y yo también lo simbolizo como tal, el flujo eléctrico se lo escribe de esta forma. Sí, esa es una phi mayúscula. La que ustedes tienen aquí también es una phi mayúscula. Esa es la que tienen como símbolo en el editor de ecuaciones y demás. Pero cuando uno escribe a mano, este es el símbolo que normalmente se utiliza. ¿De acuerdo? Esa es una phi mayúscula por si acaso. Por si lo ven, yo lo escribo como tal y no lo reconoce. Es exactamente el mismo símbolo. Ok, entonces, nuestra ley de Gauss nos dice esto. Y lean bien lo que dice. El flujo eléctrico total a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga total encerrada por esa superficie. ¿Sí? Entonces, si nosotros sabemos que el flujo total es igual a la integral de la densidad de flujo eléctrico atravesando una cierta superficie, y esa superficie tiene que ser cerrada, entonces nuestra integral va a ser una integral cerrada. Y tiene que ser igual a la carga total encerrada por la superficie. Es así de simple. El cálculo es muy elemental, así que no se preocupen por ello. Aquí vamos a introducir una pequeña cosa. Si ustedes ya han visto, porque me imagino que ya han visto cómo operan, ¿no? O sea, cómo son los operadores en campos vectoriales, y uno de ellos es justamente el operador nabla, ¿no?
Si nosotros reescribimos la ecuación que expresaba la ley de Gauss mediante operadores Nabla, lo que vamos a obtener es básicamente esto. Esta es la forma en la que se escribe la ley de Gauss para la electricidad, porque tenemos otra para el magnetismo, entre las ecuaciones de Maxwell. Una de las últimas cosas que vamos a ver en la materia son las ecuaciones de Maxwell. Eso porque Maxwell engloba absolutamente todo lo que vamos a ver en electricidad y magnetismo en 4 ecuaciones. Maxwell es el equivalente a Newton para la mecánica. ¿Okay? O sea, Newton lo que hizo fue resumir muchos siglos de observaciones y de investigación en unas cuantas leyes. Nosotros a lo largo de la materia vamos a ver varias leyes y varias ecuaciones que explican, ¿no?, estas leyes, mediante las cuales se pueden expresar estas leyes. Maxwell lo que hizo fue tomar todas estas leyes y todas esas ecuaciones, relacionarlas unas con otras y llegar a 4 ecuaciones. La primera de ellas es esta. Se las presentamos ahora para que no la vean rara cuando la veamos al final. Entonces, nosotros vamos a utilizar no esta notación. No nos conviene usar esta notación en este punto de la materia. ¿De acuerdo? Nos conviene utilizar esta notación. Saber que tenemos que el flujo eléctrico total se puede calcular mediante una integral cerrada, en una integral sobre una superficie cerrada, así está mejor, ¿verdad? Y que eso es igual a la carga total encerrada por esa superficie, que también se puede calcular mediante otra integral sencilla. Esta es la forma en la que vamos a estudiar la ley de Gauss, pero tomen en cuenta de que esa misma ecuación se puede escribir en términos de Nabla de una forma más no es concentrada la palabra, es de una forma más esquemática, más sencilla, ¿sí? Y esa es la que vamos a estudiar al final, el penúltimo tema, en la penúltima unidad de la materia. Ok, bien, bueno, entonces, no, estoy yendo hacia atrás, vamos a ver adelante. Bien, esas ecuaciones entonces muestran las 2 formas en las que la ley de Gauss se puede expresar. Ambas dicen exactamente lo mismo. Podemos utilizarlas para concluir ciertas cosas. La forma integral es muy útil para hacer cálculos. La forma diferencial nos ayuda muchísimo para el análisis de la situación, por si acaso. ¿Ok? Bien. La ley de Gauss, así como está propuesta, como está formulada, es una forma alterna de la ley de Coulomb. Nosotros hemos calculado los campos eléctricos partiendo de la ley de Coulomb. Y hemos visto que ese tipo de cálculo podría llegar a ser algo engorroso si es que yo no me ubico claramente en la situación. Y es un problema netamente matemático, además, ¿no? Pero la ley de Gauss es una forma alternativa. Nos da un medio sencillo de calcular el campo eléctrico. Solamente vamos a ver algunas situaciones, vamos a ver cuáles son las situaciones y por qué estamos haciendo esa restricción. En casos de distribuciones simétricas de carga puntual, en casos de líneas infinitas, que son simétricas también, o distribuciones cilíndricas, ya lo han visto, o sea, un cilindro es simplemente un cable, pero con dimensiones más no despreciables, ¿no? Entonces, podemos aplicar la ley de Gauss a distribuciones simétricas a cargas puntuales. Eso significa cargas puntuales o cualquiera que se parezca o tenga la misma simetría que una carga puntual. O sea,
en distribuciones esféricas. Vamos a aplicarlas a cilindros o a alambres, y acá no se menciona, por ejemplo, el hecho de que también podemos aplicarla en placas delgadas. ¿Okay? Entonces, la ley de Gauss la vamos a aplicar solamente en algunos casos, no en casos muy generales. Y justamente, o sea, la forma matemática que tiene la aplicación de Gauss nos impide trabajar en casos generales, en objetos que no sean simétricos, en, qué sé yo, digamos una silla cargada eléctricamente. O sea, calcular el campo eléctrico generado por una silla cargada es un poco difícil porque esa silla no tiene una simetría matemática sencilla que nos ayude a simplificar el problema. Si tenemos una forma que no es sencilla, simétricamente sencilla, aplicar la ley de Gauss podría incluso ser más complicada, o sea, la ecuación sería más complicada que utilizar la ley de Coulomb. Nuestro objetivo de aprender cómo usar la ley de Gauss es simplificar esos cálculos, no complicarlos. Por lo tanto, para que sean sencillos, tienen que cumplir el hecho de que sean distribuciones simétricas. ¿Okay? Bien. Una de las cosas, vamos a ver cuáles son las limitaciones de nuestra aplicación de la ley de Gauss. Primero tenemos que elegir un objeto simétrico, ¿no? Una distribución simétrica. Ya lo hemos dicho, esferas. Cargas puntuales o esferas, ambas tienen exactamente la misma simetría. Cables o cilindros tienen exactamente la misma simetría. Y la forma de cálculo de una placa delgada también, si bien no se, bueno, ya vamos a ver cómo se calcula el campo eléctrico en una placa delgada, es otra filosofía, no es la misma que con los otros objetos. También tiene una distribución simétrica, sea como sea. ¿Ok? Bien. Entonces, esa distribución simétrica tiene que ser, o sea, tiene que poder ser encerrada en una superficie. Recuerden que el flujo es la cantidad de campo eléctrico que atraviesa una superficie y nosotros tenemos que calcular ese flujo. Por lo tanto, tenemos que poder encerrar esa distribución en otra superficie y que esa superficie aproveche la simetría del objeto. Esa es la razón por la que tenemos que utilizar objetos simétricos. O sea, si yo tengo una esfera, la voy a encerrar en otra esfera. Si tengo un cilindro, lo voy a encerrar muy posiblemente en otro cilindro. ¿De acuerdo? Entonces tengo que aprovechar esa forma simétrica para elegir una superficie matemática. Eso significa, o sea, una superficie gaussiana es una superficie matemática, es una superficie imaginaria. Yo veo el objeto, sé que tengo que analizarlo y me imagino la superficie, o sea, el otro objeto en el que podría encerrar el objeto que estoy analizando. Bien, esa superficie tiene que tener una forma de manera de que cumpla estas condiciones. D, nuestro flujo de densidad eléctrica, debe ser tangencial o normal a la superficie gaussiana. En el primer caso, D.ds sería D por ds, módulo de D por el módulo de ds por el coseno de 0, que es 1. Por eso, este producto es igual a solamente el producto de los módulos. ¿Sí? En ese caso, D es constante sobre la superficie. Si la superficie es normal, si es perpendicular a la superficie gaussiana, se cumple esto. D.ds es igual a 0. Tengo el módulo de D por el módulo de ds por el coseno de 90 grados, que es 0. Y por lo tanto, mi flujo a través de esa superficie va a ser 0. ¿Qué significa? Hace un rato les mostré unas líneas
de campo y una superficie que atraviesan esas líneas de campo. Si esa es mi superficie, DS es perpendicular a la superficie y tiene esta forma. A ver, vamos a usar esto otro. DS tendría esta dirección. ¿Sí? En verde yo tengo a D o a E. Recuerden que para mí D y E son exactamente lo mismo porque son directamente proporcionales. Y esta es S, DS. ¿No? Eso es DS. ¿De acuerdo? Bien, entonces. Eso es DS. En este caso, tanto el campo eléctrico como nuestro vector asociado al área, a la superficie de la región por donde pasa nuestro flujo, son paralelos. En ese caso se cumple esta condición. D.ds va a ser igual a D por ds, al producto de los módulos, y nada más. En ese caso, el flujo que atraviesa, pongámoslo, es máximo a través de esta superficie. Si yo tengo una superficie inclinada, mi vector ds va a ser este. Y voy a tener un ángulo entre los dos, ¿no? Aquí voy a tener un ángulo θ entre los dos. Este es θ. Y por lo tanto, d.ds va a ser d módulo de d, ds, módulo de ds, por el coseno de este ángulo. El flujo va a variar. No va a ser máximo. Pero si yo tengo una superficie que es paralela, a ver, vamos a tratar de ponerlo acá así, que es paralela al flujo del campo eléctrico, nuestro vector ds va a ser este. Voy a ponerlo hacia abajo para que no se sobreponga a la parte roja del gráfico, ¿no? En este caso, D y DS son perpendiculares. Y según las propiedades de un producto escalar, el producto escalar, el flujo a través de esta superficie sería igual a 0. Lo que es cierto. Si nosotros ponemos una hoja, o sea, pensamos en el agua, y ponemos una hoja de papel de forma de que sea perpendicular al movimiento del líquido, lo que vamos a tener es que todo el líquido golpea la hoja tratando de atravesarla, ¿no? La va a golpear. La interacción va a ser notoria, o sea, el agua va a tratar de atravesar esa región. Si nosotros ponemos la hoja justamente en la dirección, o sea, de forma de que sea paralela al sentido de movimiento del agua, el agua no va a golpearla, no va a tratar de atravesarla, simplemente va a fluir a lo largo de ella. El flujo a través de esa hoja es nulo, o el posible flujo a través de esa hoja es nulo, mientras que cuando lo ponemos en forma perpendicular, la posibilidad de flujo, si es que podría atravesar esa hoja, el agua va a ser máxima. ¿Ok? Entonces, justamente por eso, por este comportamiento, nosotros elegimos una superficie que tenga la misma simetría que el objeto que estamos analizando.
Vamos a ver por qué. Digamos que yo tengo una esfera. Digamos que esa esfera está cargada positivamente. Las líneas de campo generadas por esa esfera van a ser radiales. ¿Sí? Son radiales. Algunos de mis vectores están chuecos. Esos, imaginen que todos son radiales desde nuestra... no, ese no era este es el que quería borrar. Desde nuestra carga, ¿no? Entonces, desde nuestra esfera, estaba demasiado chueca esa línea de campo. Ok. Esa es mi carga. Yo quiero analizar el campo eléctrico generado por esa carga. Así que tengo que encerrar la carga en una superficie imaginaria que yo voy a llamar superficie gaussiana. ¿Esa carga es una carga puntual o es una pequeña esfera? Ambas se comportan de la misma forma. Yo tengo que aprovechar la simetría de ese objeto para elegir mi superficie gaussiana. La superficie que voy a elegir es una superficie esférica. Entonces voy a tratar de poner aquí la esfera lo más concéntrica. Ok, ahora sí. Esa es mi superficie gaussiana. Los vectores asociados a esa superficie gaussiana son perpendiculares a la superficie. En este punto sería este. Más bien los voy a poner a lo largo de las líneas, ¿no? De campo. Entonces este sería... Los vectores verdes son mis vectores DS. Si yo elijo una superficie gaussiana que tenga la misma simetría que el objeto que estoy analizando, se cumple el hecho de que D y DS sean paralelas. Y por lo tanto, el flujo es máximo. No solo es máximo, no depende del ángulo. ¿Sí? O sea, el ángulo no interviene en el cálculo. A eso me refiero, porque sí depende del ángulo, pero no interviene en el cálculo. Si yo elijo otra superficie, o sea, agarro y digo, no me gustan. La verdad que las esferas me chocan. Así que voy a elegir un cubo. Si yo elijo un cubo, mis vectores DS van a tener esta dirección. ¿Sí? Entonces, todos esos vectores tienen un ángulo respecto al otro vector. Y en mi cálculo tendrían que estar dentro o sea, ese ángulo tendría que estar dentro del cálculo que yo haga de flujo. Recuerden que la ley de Gauss calcula el flujo total sobre esa superficie, el flujo total que atraviesa la superficie gaussiana. Entonces tengo que calcular la suma de todas las líneas de campo que atraviesan esa superficie. Y en este caso aquí yo tengo un ángulo y aquí yo tengo otro ángulo, porque este no es un cubo, es un prisma. ¿Okay? Entonces voy a tener diferentes ángulos y tendría que calcular el flujo por regiones. En esta región todos los ángulos son iguales y por lo tanto la integral es esta. En esta otra región los ángulos son también iguales entre sí, entonces voy a calcular solo para esta otra región. Por lo tanto el cálculo se complica y el objetivo de utilizar la ley de Gauss es simplificarnos el cálculo, no complicarlo. Y por eso, cuando nosotros aplicamos la ley de Gauss, aprovechamos la simetría de los cuerpos, o sea, solamente vamos a analizar los campos generados por cuerpos simétricos, porque tenemos que aprovechar la simetría del cuerpo para elegir nuestra superficie gaussiana. De manera de que nuestro cálculo de flujo sea así de sencillo, como este, y no se complique. ¿Okay? Entonces, la elección de la superficie gaussiana depende del objeto que estemos analizando y tiene que ser simétrico así como el objeto es. ¿Bien? Bien. Bueno, entonces yo creo que quedamos acá. Vamos a continuar mañana, por si acaso, para los alumnos que se han acoplado recién ahora.
tenemos clases los sábados. Las clases de los sábados son clases que por ahora son, por lo general, de ejercicios, pero como son obligatorias van a estar todos, tienen que estar todos. Así que vamos a avanzar la parte de la ley de Gauss y hacer ejercicios con la ley de Gauss mañana. Son clases que en principio son sobre la materia teórica y una vez que den el primer parcial, luego del primer parcial, en esa clase de los sábados se van a hacer los laboratorios. Y los laboratorios son clases de las que no pueden faltar jamás. Así que tomen en cuenta eso. Nuestra clase de los sábados es a las 4 menos cuarto. Ya hablamos de eso la anterior clase, ¿no? O sea, la pusimos en las 15, perdón, a las 17, a las 5, pero vamos a empezar a las 4 menos cuarto porque tienen que estar programadas en el horario de la universidad. Entonces, vamos a recorrer un poquito ese horario. Mañana entonces nos vemos a las 4:45 para continuar con esto. Ya han visto cómo se tiene que elegir la superficie gaussiana, así que mañana lo que vamos a hacer es directamente entrar a la forma de aplicación de la ley de Gauss para el cálculo de campos eléctricos. Y si es que se animan a hacer más, deberían hacer los cálculos de diferentes campos eléctricos de cargas, ¿cómo se llaman estas? Continuos, en objetos como esferas o cilindros, mediante la aplicación de la ley de Coulomb, o sea, por integración, como hemos hecho hasta hoy. Se van a dar cuenta de que conocer cómo funciona la ley de Gauss es una ventaja bastante grande. ¿Okay? Bien, entonces nos vemos mañana si es que no hay una duda al respecto. Los voy a registrar su... A ver, creo que no me queda otra. Vamos a hacer la asistencia lo más rápido posible. Creo que he hecho algo que no debía. Un momentito. Ok, veamos. Lindsay. Presente, Inge. Aldrin. Brian. Inge. Ok, gracias. Paul. Inge, perdón que le interrumpa, es que mi otra clase ya empezó. ¿Me puedo retirar? Montserrat, ¿verdad? Sí, Ok, sí, Montserrat. gracias Inge, hasta luego. Muchacho. Maestros presente, Inge, por si. Paul. Cristal. Presente, Inge. Daniel Calderón. Presente, Inge. Rodrigo. Presente, Inge. Dani. Presente, Inge. Carol. Presente, Inge. Daniel. Inge, perdón, ¿me escuchó? No. Hidalgo, Carol. presente. Sí. Ah, Sí, perdón. Carol, te escuché. Bueno, gracias. Daniel. Presente, Inge. Mauricio. Mauricio presente. Sí, ahí estás. Jorge Luis. Presente, Inge. Diego. ¿Yo, Inge? ¿Diego yo? Sosnavar, sí, eres tú. Presente. Thais. Ok, gracias. Thais. No, ¿verdad?
Ya. Alex. Isaac. Abdul. Presente, Inge. Solo Alex. Alex, presente. Alex. Ok. Abdul. Presente, Inge. Ok. Wendy. Presente, Inge. Jimmy. Presente, Inge. Ahora sí estás atento. Mauricio Elder, perdón. Mauricio Elder. Luis Antonio. Presente, Inge. Luis Antonio, ok. Luis Fernando. Aunque no eres Jimmy, ok. Luis Antonio. Luis Antonio. Fernando. Juan Manuel. Presente, Inge. Junior. Bueno, fuiste el primero en llegar, Junior, así que supongo que estás ahí. Presente, pensé que dijo otra cosa. Sí, lo sé. Berenice. Presente, Inge. Gracias. Y José Alejandro. Presente, Inge. Perfecto, listo, gracias chicos. Inge, ¿se me escuchó cuando? Inge no me llamó lista. Tampoco me llamó, no le escuché. ¿Quién es, perdón? Mayrana, Edson. Keila Edson. Martínez. Ya, ok. Bien. Inge, disculpe, ¿de mí se me escuchó? Sí, Paul, te he escuchado 2 veces. No te preocupes, tú sí estabas en ese momento. Recuerden que si no están, o sea, si no están justo cuando yo llamo, no están en la lista porque sabemos cómo son las cosas, ¿no? Así que cuidado, Keila y Edson. Sí, Inge, pero no me llamó lista. O sea, estoy atenta. He estado entrecortando, por eso no le escuché, Inge, lo siento. Chat, Edson, chat. ¿Ok? También si hay un bollo de ese tipo, por favor, chat. ¿Ok? Listo, chicos, nos vemos entonces. Yo soy nuevo de la clase. ¿Será que me puede poner lista? Inge, disculpe. Ah, perdón. Víctor Hugo, ¿verdad? Víctor Hugo. Sí, por favor. Ok, Víctor Hugo. Coria Herrera. Te voy a añadir a mi lista. Listo, gracias. ¿Alguien más en ese caso? Inge, yo no, pero quiero, el día de mañana, Inge, ¿será que podemos hacer, como es una clase de práctica de ejercicios, ¿será que podemos hacer ejercicios parecidos o algunos cuantos a los que hicimos hoy, el día de hoy, y anterior clase, pero en vez de trabajar con variables, hacerlos con datos ya predefinidos? En el campo, o sea, en la evaluación de campos eléctricos, como los hemos visto hasta hoy, es netamente teórico, porque obtienes una forma general y en esa forma general, o sea, en esa expresión, reemplazas los datos. Pero ya, voy a buscar un par para que veas cómo se hace eso. Sí, claro. ¿Okay? O sea, lo digo porque es un poco monótono hacer cada vez con variables, sí. Para hacer más dinámico. Claro, no sé, pero para hacer un poco más dinámico. Gracias, Inge. Ok, listo. Hasta luego, Inge, gracias. Bien, de acuerdo, no hay problema. Voy a buscar un par de ejercicios para eso. Pero tienes razón, ¿no? O sea, a veces se pierde un poco el objetivo de la materia. Ok, listo chicos, nos vemos mañana. Hasta mañana, Inge. Nos vemos. Hasta luego, Inge. Chao.